Muy bien, en estos breves encuentros que lunes a lunes vamos haciendo, en los que siempre está presente un comentario de la práctica de Chenrezig, salvo el último lunes de cada mes, que el comentario y la práctica posterior corresponde a San Yanmela. Pero hoy toca que hablemos de la práctica de Chenrezig y más precisamente del último punto de los 7 de la plegaria de 7 ramas que estamos explorando desde hace, claro, si son 7 puntos, 6 semanas atrás, ¿no? Si hoy es el séptimo. Voy a recordar los anteriores y luego me voy a detener en este último punto. Estaré usando, como tantas otras veces, como elemento central el libro La Madhubyu, donde recopila muchísimas enseñanzas que él ha dado durante tantísimos años, los que lleva viviendo en España, más de 40. Y ese libro de editorial Chapsel, Chenrezig, es una guía extraordinaria, excelente, que os sugiero, os recomiendo que tengáis muy a mano, no solo para estos encuentros, sino para el estudio constante de la práctica, y volver una y otra vez, porque tiene mucha riqueza la práctica del Vajrayana, mucha riqueza la práctica de Chenrezig, que a veces nos pareciera como algo limitada si solo nos quedamos con la literalidad de la frase, pero luego vamos descubriendo que en pocas líneas, en pocas palabras y llevados por la guía de la Madhubyu, pues vamos encontrando tantísimos significados. También que hoy estaba repasando y veo que la Madhubyu dice que sus prácticas, o mejor dicho, sus enseñanzas, dice, a partir de notas de las enseñanzas de Kyabje Ranyo Kuncham, de Kalu Rinpoche. Así que también, de una manera, pues en la enseñanza del Lama está presente el espíritu de Kalu Rinpoche eh, a través de estas enseñanzas. También estoy recurriendo a enseñanzas de otros kempos y de maestros que han pasado por Daxancayo o por nuestro centro aquí en Madrid. La plegaria de 7 ramas dice al noble y poderoso Chenrezig, así como a los victoriosos y sus hijos que residen en las 10 direcciones y los 3 tiempos, completa y sinceramente rindo homenaje. Como un recordatorio muy sucinto, es como el antídoto, como si estuviéramos equilibrando los platillos de una balanza contra el orgullo. Y el orgullo, como lo hemos explorado, no solo en la vanidad, en la veleidad de algo externo, sino esa arrogancia que nos hace estar casi de una forma claustrofóbica, tan seguros de nosotros mismos de lo que decimos, ¿no? El segundo punto es ofrendar flores, incienso, luces, perfumes, manjares, comida, música y demás presentes. Todo esto lo ofrezco realmente y en mi imaginación. Y aquí se pone en marcha lo opuesto, la avaricia, el aferramiento. Así que toda vez que estamos visualizando o toda vez que estamos haciendo de manera práctica una ofrenda en el altar, una ofrenda cuando recibimos a nuestros maestros, unas ofrendas en estos días que estamos por celebrar el Losar, el Año Nuevo Tibetano, todas las ofrendas que se hacen, pues todas y cada una, más allá de su contenido, de lo que podríamos llamar su importancia, su valor, todas llevan inmersas esta idea de generar el dar, el ofrecer y el ejercitarnos al ofrecer, al dar. Todas las acciones negativas cometidas desde tiempos sin principios hasta ahora, tales como los 10 actos no virtuosos y los 5 actos de consecuencias inmediatas cometidos bajo la influencia de las emociones perturbadoras, todo esto lo confieso. Hemos explorado la palabra shakpa, la palabra yopa, esta idea de cómo la confesión va acompañada en el contexto de las enseñanzas budistas de celebrar la cualidad que tenemos de ser conscientes, de observar nuestros errores, volver sobre nuestros pasos y hacer todo lo que sea necesario para remediar nuestras faltas al mismo tiempo con nosotros mismos, con los demás, con el Dharma, con nuestros compañeros de Sangha, con quienes fueran, y al mismo tiempo, pues, comprometernos a estar motivados y atentos para no volver a repetir estos errores.
Ese es el tercer punto. El cuarto, en el mérito de los Svarakas, Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, los humanos comunes y todos los demás seres, por cualquier virtud acumulada en los tres tiempos, por todo ello me regocijo. Así que aquí lo que estamos de manera implícita trabajando como con los opuestos, ¿sí? Si hablas de regocijo, estás nombrando como el antídoto a la envidia, a los celos, ¿sí? A esa mentalidad de pobreza que va haciendo que germine y fructifique esta separación que a veces nos vuelve tan ajenos a los demás y que nos ensimisma tanto y que no somos capaces de celebrar con alegría el bien o los éxitos y los logros de los demás. El punto quinto, dadas las diversas maneras de pensar y particularidades del intelecto de cada ser, os suplico que a través de los vehículos grandes, pequeños y común, pongáis en movimiento la rueda de las enseñanzas. Así que aquí el antídoto es la ignorancia. Y la ignorancia es, en palabras de Carlos Rinpoché, ese error activo de la mente que confunde aquello que conoce, la claridad y no obstrucción y vacuidad, aquello que conoce como lo otro. El surgimiento de la soledad, de la dualidad, perdón, el surgimiento de la dualidad y ese contexto, ese marco desde la dualidad en el que siempre estaremos como sospechando que algo nos falta, que algo nos sobra, que algo nos han quitado, que algo debemos esconder, por decirlo en términos muy, muy cercanos. En definitiva, es ese punto de confianza en nuestras cualidades mayores, con ese optimismo constante del Dharma y de las enseñanzas y del Buda mismo desde el comienzo, que en nosotros la naturaleza mayor es la de la sabiduría y la compasión. El sexto, hasta que el ciclo de las existencias no se vacíe, por compasión no paséis al nirvana y os suplico que fijéis vuestra mirada en los seres hundidos en el océano del sufrimiento. Entonces, pues ya que hemos hablado de la dualidad, de samsara, de nirvana, pues el pedido que hacemos para que por compasión los grandes maestros nos sigan acompañando, pues es también implícitamente renunciar a la duda y a la vacilación. Que los maestros van dejando sus huellas en ese encadenamiento al ser eslabones de sabiduría que transmiten desde los orígenes mismos de las enseñanzas a 2600 años atrás en el Valle del Ganges hasta nuestros días, pues cada uno de esos maestros y maestras que han sido y son eslabones de sabiduría de esa cadena ininterrumpida, linaje, solemos decir, pues que no pasen más allá de su existencia más física o de sometidos también a la impermanencia, que vuelven una y otra vez, o al menos dejan constancia, rica constancia de sus enseñanzas. Y a ello recurrimos, ¿no? Esa motivación de la compasión para ir hacia el beneficio de los demás. Y el séptimo punto, el que vamos a explorar hoy, es que todo el mérito que yo haya podido acumular pueda ser la causa que todos alcancen el despertar. Y que así sin demora yo me convierta en un guía espiritual para los seres. De manera muy, muy sucinta, ahora vamos a explorarlo un poquito más, es abandonar el apego, el aferramiento claustrofóbico hacia nosotros mismos. Dice Lamadrubio en su libro Chenrezig, en la dedicación de méritos, el remedio para los medios inútiles. Vuelve a repasar este verso y entonces hace como un recordatorio final, define o explica la estructura de toda sadhana, de toda práctica, ¿sí? Por muy extensa o breve que sea, están conformadas por estos tres aspectos tal como define Lamadrubio. Lo primero, una preparación, donde es indispensable desarrollar la bodhicitta. Segundo punto, la práctica principal que se hace sin punto de referencia. Ya vamos a volver sobre cada uno de estos puntos. La práctica principal entonces que se hace sin punto de referencia en la vacuidad, sin concebir un practicante, una práctica y un vínculo que las relacione. Y el tercer punto, la dedicación de méritos, pensando en todos los seres. La dedicación de méritos significa que dedicamos toda la virtud y méritos acumulados en los tres tiempos para que todos los seres tengan claramente en su mente, tengan claridad, me corrijo, perdón, para que todos los seres tengan claridad en su mente, para que tengan felicidad, para que no tengan sufrimiento y para que lleguen a obtener el estado de Buda.
continuando con la lectura literal de los párrafos que Lama Trubio le dedica a este 7º punto, es todo el mérito que yo haya acumulado que se transforme en causa del despertar para beneficiar a todos los seres. Y de esta manera que todos los seres lleguen a obtener sin demora la budeidad que pueda guiarles a todos. Bien. Sin duda que la Madhurya también a partir de esto se extendería y mucho. Yo, dentro de mis posibilidades, os quiero acompañar con algunas ideas más. Si vamos otra vez a estos 3 puntos de la estructura, desarrollar la bodhicitta es lo que vamos desarrollando en las primeras páginas de toda práctica. Vamos a recordar esta palabra sánscrita, bodhicitta, de mente, corazón, indisociados. Y esa intención, esa motivación que nos ha llevado a estar delante de la práctica o el venir a un centro a practicar o nuestros retiros o nuestras oraciones, el sentido último del que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y para qué, ¿no? Que es el de activar, contactar y estabilizar esa ternura, esa sabiduría, esa calidez, esa compasión que habita y late en cada uno de nosotros. Y desde allí, pues hasta alcanzar la cúspide máxima de la sabiduría y la compasión, pues cada día, en cada momento, esforzarnos para dar la mejor versión de nosotros mismos. Y esto es un auténtico desafío. Nuestra vida es compleja, es dinámica, es cambiante. Nuestras sociedades son algo tumultuosas. Entonces, todo el tiempo tenemos presente esto, ¿no? Cómo podemos ir adaptándonos, dando respuestas, dependiendo del contexto, pero siempre con esa intención de aportar, ¿no? De ver cómo podemos solucionar los conflictos, cómo podemos aportar algo en la vida de los demás y un cuidado hacia nosotros. Así que todo esto es lo que vamos desarrollando cuando tomamos refugio, desarrollamos la bodhicitta. La práctica principal, que se hace sin punto de referencia, en la vacuidad, sin concebir una práctica y un vínculo que los relaciona, pues, y voy a volver al primer punto, porque tenía aquí apuntado también aportar esto y comentarlo. Bien sea en nuestras interrelaciones cotidianas, pero también cuando estamos sentados haciendo la práctica de Chenrezig, vamos a recordar que en las primeras indicaciones de la visualización dice sobre encima de mi cabeza y la de todos los seres sensibles, todo el vasto océano de seres sensibles. Así que allí mismo, aunque estemos solos, pues visualizamos que en nuestra práctica habrá de beneficiarnos a todos, sin excepción, a mí y a los demás. Volviendo a este punto, que es dicho en palabras de las enseñanzas de creación y disolución, Sogrim, la disolución. Y allí es cuando toda esa visualización a la que vamos conociendo a través de la descripción de los atributos, la ropa, vestimenta, cuál es el sentido, cómo está refiriendo cada uno de esos elementos, las cualidades de la naturaleza de la mente iluminada, pues allí en la práctica, como dice la Madhurya, sin concebir un practicante, una práctica y un vínculo que los relaciona, todo eso se disuelve y nos quedamos en ese momento. Lo podremos ir aquilatando con nuestra experiencia, vamos recibiendo instrucciones, pero allí en ese punto, aunque nos parezca forzado, pues nos asociamos a esta idea de que todo aquello que hemos estado visualizando, los seres, los yidams, todo, y nosotros mismos, está indiferenciado, ¿no? Que es un momento particularmente significativo de la práctica en la que se nos alienta que vayamos dejando atrás esas distinciones entre los grandes maestros y nuestra naturaleza, porque el punto es idéntico. Las demostraciones o el grado evolutivo espiritual de una gran maestra, de un gran maestro y el nuestro, hay diferencias, pero en la esencia no hay ninguna. Y el tercer punto, la dedicación de méritos, pensando en todos los seres, y este no es un punto menor. Reconozco, esta es una confesión personal,
que cuando estamos muchas horas practicando, como en Sankayo estos días, aunque yo no he estado particularmente este año en la práctica del Losar, o cuando estamos en Bodh Gaya o en otros monasterios durante 8 o 10 horas en el templo, cuando escuchamos que llega la dedicación de méritos, debo confesar que hay también allí, hay como, hay un alivio y viene el descanso. Así que esta enseñanza también me ayuda a mí para refrescar que no se trata de mí, no se trata del descanso, no se trata de mis piernas cansadas o mis rodillas entumecidas, sino de ofrecer una vez más, ¿sí? Que todo ese esfuerzo emocional, psicológico, físico que ha estado desarrollándose durante la práctica, breve o extensa, pues que sea visible el auténtico destinatario, todos los seres, sin excepción, nosotros y los demás. Ahora, ¿qué es esto de méritos y de que todos los seres puedan alcanzar el despertar? Dicho en términos muy cercanos, no es que vayamos repartiendo paquetitos con mérito para ir dejándole a cada una de las personas con las que nos vayamos encontrando. Yo creo que el mérito es el que vamos demostrando con nuestra conducta de cuerpo, la manera en que estamos, la manera en que nos movemos, la delicadeza, la decisión, todo el lenguaje corporal, lo que podemos ofrecer con nuestro cuerpo, desde un abrazo, una sonrisa, algo que el otro necesita, un vaso de agua, por decirlo muy rápidamente, pero viendo allí el punto de la generosidad. Ese es el mérito que estamos demostrando, cómo estamos disponibles para los demás. El cuerpo, la palabra, lo que decimos, lo que callamos, la manera en que decimos o callamos, eso es también el mérito que estamos ofreciendo a los demás. Y la mente, lo que alberga nuestra mente, cómo vamos incorporando cuando hay baches en nuestra vida, nuestros choques con el mundo, cómo lo podemos ir tamizando, cómo podemos ir trayendo una y otra vez la práctica de la referencia, la referencia de la práctica para, como en las prácticas del Loyón, de los dos testigos confía en el principal. Y el principal es la manera auténtica, honesta y cruda en que nos observamos a nosotros, en que podemos encontrar nuestras contradicciones como nuestros aciertos, nuestros errores como nuestros aciertos, vuelvo a la misma palabra, y observarnos con ese espíritu para crecer, mejorar, transformar, trascender todos aquellos aspectos que a veces por distracción, estas son las auténticas distracciones, hace que nos dañemos, como dice el compendio de plegarias Champacayo, que nos dañemos mutuamente. Entonces, otra manera de generar mérito, la práctica del Vajrayana, pero está presente esta idea en todas las enseñanzas, en todo el recorrido budista. Si vamos a los 3 yanas, una de las varias maneras de ordenar el vasto legado y todos los comentarios, ¿sí? Shastras, ¿sí? y las exégesis que a lo largo de miles de años ha ido enriqueciendo todo este corpus del budismo. Si vamos a esos 3 puntos, a esos 3 yanas, a esos 3 vehículos, nos encontraremos con 3 inspiraciones, con 3 modelos. Dicho en términos convencionales o en términos académicos, los 3 votos, ¿sí? Los 3 compromisos. A veces la palabra voto incomoda, inquieta un poco, pero cuando los vamos estudiando, los vamos incorporando, podría ser suavizar un vaso comunicante con esta riqueza que tiene, pues ir viendo los compromisos que podemos ir asumiendo para ofrecernos lo mejor de nosotros y para ofrecer lo mejor de nosotros. Los votos del Pratimoksha, los votos de liberación individual. ¿Y de qué nos estamos liberando en este primer compromiso? A través de la observación, liberarnos de toda nuestra confusión que hace que nos dañemos mutuamente. Los votos del Pratimoksha, donde están presentes, en algún momento lo hemos leído en la práctica o en el texto que tenemos como apoyo de la Madhurya, los 10 votos, los 10 compromisos, 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Más allá de la especificidad de cada uno de ellos, es esto que decíamos. ¿Cómo podemos
tener una fuente de inspiración. Y a veces que decimos, bueno, pero después de la meditación, ¿qué? Pues mira, observa esto, tu cuerpo, tu manera de estar, observa tu palabra, observa tu mente. Los votos del Pratimoksha, que podríamos decir muy rápidamente, es no dañes. Aunque más no sea abstenernos en un momento así crucial en el que estamos por ver que tal vez podemos cometer algún mínimo daño, como dice Shantideva, quédate como un leño. En principio, la contención, que es muy distinto a la represión. La contención está acompañada de la bodhicitta. Y esto es lo que desarrollamos aún más todavía con los votos del bodhisattva, con los compromisos del bodhisattva. Todo aquello que podemos ir estudiando en las enseñanzas Mahayana, en la extensión filosófica, práctica, cotidiana que tiene el Mahayana, de cómo podemos ir cada vez tomando más contacto y más confianza en nuestras cualidades de Chenrezig, nuestras cualidades de un Buda en potencia, cómo podemos ir expresándolas cada vez más. Ya no solo nos contenemos, sino que ahora de manera activa, constante, estamos trabajando con nosotros y estamos trabajando con los demás en lo intrapersonal y en lo interpersonal. Y el último de los puntos, por ir a estos tres en los que nos podemos apoyar, es aceptar el mundo tal como es. Y este es un punto delicado, porque tiene que ver con el samaya, tiene que ver con todo lo que deriva del Sutra de la Prajnaparamita. Forma vacuidad, vacuidad forma. Cuando se dice aceptar el mundo como es, no significa validar, consentir, justificar lo que en lo relativo tanto dolor promueve y provoca unos en los otros. Pero en lo absoluto es aceptar el mundo como es, tal como es, que insisto, no significa validar, consentir el daño que nos solemos infringir los unos a los otros, sino de manera gradual, poco a poco, ir sin despreciar, sin desestimar las dificultades de nuestro día a día, ir trabajando con aquello. De no decir en tanto y en cuanto vamos pudiendo, pues voy a trabajar con estos aspectos, pero no voy a trabajar con estos otros. Vamos a poner un elemento muy simple, el apego. Voy a trabajar con el apego que tengo a, no sé, a las golosinas. Bien, estupendo, porque hay allí un trabajo constante que más adelante puede trabajar con un apego mayor. Pero no limitarnos a trabajar con algo que a veces la mentalidad de pereza y esas negociaciones que hacemos con nosotros nos hacen aparentar de que estamos trabajando muy bien. No está mal, pero que siempre podemos hacer algo más. De los dos testigos, confía en el principal. Así que podemos trabajar el apego, el aferramiento a objetos materiales, objetos inmateriales, y esto implica trabajar con el mundo tal como es, en nuestro día a día, en todo tipo de relaciones, las laborales, las familiares, las personales, las de nuestra oficina, las de nuestro trabajo. Eso es aceptar el mundo tal como es. Y esto tiene que ver con los amayas, que creo que lo tratábamos también en el encuentro anterior, que a veces pareciera que el samaya que solemos recibir, los compromisos, cuando recibimos una iniciación, es una tarea que nos ha dado el Lama, el Rinpoché, y que debemos cumplir para satisfacerle. Es una profunda invitación que nos hacen, sabiendo de nuestras cualidades, que nuestras cualidades pueden asumirlas a esos compromisos de no dañar aquello que varias veces he dicho. Cuando en Daxankayu recibimos como Samaya, luego de haber recibido la iniciación de Sangyenmela por parte de Jetsun Makano Rinpoche, el Samaya fue: todos los días debéis hacer algo bueno por los demás. Simple, directo y profundo. Y eso, ese Samaya que nos dio Rinpoche en ese momento, está basado en la confianza del Dharma y en su confianza que somos capaces de todos los días hacer algo bien, hacer el bien, hacer algo bueno por los demás. Y nuestro compromiso, que está cimentado en el respeto al Rinpoche, a las enseñanzas y a nosotros mismos. Se trata también de respetarnos a nosotros, de saber que somos capaces de expresar a través de este compromiso lo mejor de nosotros cada día, en cada circunstancia. Aunque nuestro día esté poblado
con nuestras contradicciones, pero bien, reconocerlas y trabajar con ellas para enriquecernos. Bien, lo voy a dejar aquí. Vamos a hacer la práctica y en los siguientes encuentros iremos abordando otros aspectos de la práctica de Chenrezig. Gracias.